to an audiobook. I'll listen to an audiobook, not much noise, okay? El prisionero del Cáucaso, un relato de León Tolstoy. Yo soy la voz que te cuenta, una voz humana. Prólogo. León Tolstoy, 1828-1910, fue un conde ruso que prefirió la vida en el campo antes que los salones de San Petersburgo. Retrató con detalle la vida rusa y en sus últimos años buscó una existencia austera, convencido de que la verdad estaba en la sencillez y la compasión. Escribió novelas monumentales como Guerra y Paz y Ana Karenina, pero también otras más breves e igual de conmovedoras como la que hoy presentamos. El prisionero del Cáucaso fue escrito por León Tolstoy en 1872, en una etapa en la que el autor ya había alcanzado reconocimiento por sus grandes novelas históricas. Este breve relato, sin embargo, nos remite a una experiencia anterior, su servicio militar en el Cáucaso, aquella región situada entre el Mar Negro y el Caspio, escenario de un prolongado conflicto entre el Imperio ruso y las comunidades montañesas que resistían la expansión. La participación de Tolstoy en aquellas campañas le permitió observar de cerca tanto la vida de los soldados rusos como la de los pueblos caucásicos, cuyo modo de existencia diferían radicalmente de los valores de la Rusia imperial. En lugar de limitarse a registrar episodios bélicos, el joven oficial se interesó por las tensiones culturales y por la forma en que la violencia y la cautividad transformaban las relaciones entre vencedores y vencidos. El prisionero del Cáucaso se inscribe en la tradición de los llamados relatos caucásicos, un conjunto de obras que incluyen también a Lermontov y a Pushkin, en los que la frontera sur del Imperio ruso se convierte en espacio literario de confrontación, exotismo y reflexión moral. Pero Tolstoy introduce en esta tradición una mirada singular, no tanto la exaltación romántica de la lucha, sino la exploración de la fragilidad del individuo, de la dignidad en medio del encierro y de la inesperada posibilidad de empatía entre enemigos. Su estilo, sobrio y directo, rehúye los excesos de la retórica épica y concentra la atención en los gestos y las situaciones concretas. La narración, en apariencia sencilla, plantea cuestiones esencialmente que recorren toda la obra tolstoyana: el sentido de la libertad, la resistencia del espíritu humano y la posibilidad de hallar compasión en circunstancias extremas. El prisionero del Cáucaso, escrito con la naturalidad de quien ha visto de cerca aquello que cuenta, sigue siendo una puerta de entrada privilegiada al universo de Tolstoy, que nunca deja de hacer preguntas. Nota aclaratoria del editor. Aunque la mayoría de los términos de origen ruso han sido traducidos a su equivalente en español, hay uno que, por su frecuencia y difícil traducción, hemos dejado en el original. Se trata del término aul, que es un tipo de villa fortificada típica de las montañas del Cáucaso, sobre todo del Daguestán. Generalmente construidos en piedra, los aules estaban situados en crestas de montaña o junto a precipicios para resguardarlos de ataques por sorpresa. Las casas eran por lo común de 2 pisos y situadas en las zonas más elevadas, accediéndose a ellas mediante escaleras, lo que impedía la entrada de enemigos. Solían orientarse al sur para en invierno aprovechar el sol y protegerlas de los gélidos vientos del norte. También hemos dejado el término versta en su original. La versta es una medida de distancia rusa equivalente a 1,06 kilómetros. El prisionero del Cáucaso, un hecho real. Capítulo 1.
Servía en el Cáucaso como oficial un noble de nombre Silin. Una vez recibió una carta de su hogar. Le escribía a su anciana madre: «Me he hecho vieja y antes de morir desearía ver a mi querido hijo. Ven a despedirte de mí, entiérrame y después regresa con Dios al servicio. Incluso te he encontrado una novia, inteligente, bondadosa y con hacienda. Puede ser que te enamores, te cases y te quedes para siempre». Silin meditó. En efecto, la anciana está enferma. Es posible que no tenga ocasión de volver a verla. Iré, y si la novia es buena, quizá hasta me case. Fue a ver al coronel, obtuvo un permiso, se despidió de los camaradas, convidó a sus soldados con 4 jarras de vodka en la despedida y se preparó para partir. El Cáucaso por aquel entonces estaba en guerra. No había tránsito por los senderos ni de día ni de noche. Apenas algún ruso se alejaba a pie o a caballo de la fortaleza, los tártaros lo mataban o se lo llevaban a las montañas. Era sabido que 2 veces por semana soldados de escolta iban de una fortaleza a otra. Delante y detrás marchaban soldados y en medio la gente. Era verano. Al amanecer se congregaron los convoyes detrás de la fortaleza, salieron los exploradores y emprendieron la marcha por el camino. Silin cabalgaba y la talega con sus pertenencias iba en el convoy. Debían recorrer 25 verstas. El convoy avanzaba despacio. A veces se detenían los soldados, a veces a alguien del convoy se le salía una rueda o un caballo se paraba y todos aguardaban. Por el sol ya pasaba del mediodía y el convoy apenas había cubierto la mitad del trayecto. Polvo, bochorno, un sol abrasador y ningún lugar donde cobijarse. Estepa desnuda, ni un árbol, ni una mata en el camino. Silin marchaba en vanguardia, se detuvo y esperó a que lo alcanzara el convoy. Oyó que atrás tocaban la corneta, que otra vez se paraban. Silin pensó: ¿y si me voy solo sin escolta? Llevo un buen caballo. Si me asaltan los tártaros, me escapo al galope. ¿O será más prudente no irme? Se quedó reflexionando. Entonces lo alcanzó a caballo otro oficial, Kostilin, con un fusil, y le dijo: «Vámonos solos, Silin, no aguanto más. Tengo hambre y hace un calor insoportable. Llevo la camisa empapada». Kostilin era un hombre apesadumbrado, gordo, colorado y sudoroso. Silin lo meditó y dijo: «¿Está cargado el fusil?» «Cargado». «Pues entonces vámonos. Solo una condición, no separarse». Y continuaron por el camino. Iban por la estepa conversando y observando a todos lados. Se podía ver hasta muy lejos alrededor. Cuando terminó la estepa, el camino se internó entre 2 montañas por un desfiladero. Entonces Silin dijo: «Hay que subir a la montaña y mirar. Aquí ya es posible que se oculten tras las montañas y no los veamos». Pero Kostilin respondió: «¿Qué vas a mirar? Sigamos adelante». Silin no lo obedeció. «No», dijo, «tú espera abajo, echo un vistazo y regreso». Y lanzó el caballo a la izquierda, hacia la montaña. El caballo que montaba Silin era de caza. Había pagado 100 rublos por él en una potrada y él mismo lo había domado. Lo llevó cuesta arriba como si tuviera alas. Nada más alcanzar la cima, miró y vio que delante de él, a una hectárea aproximadamente, había unos 30 tártaros a caballo. Los vio y volvió grupas. Los tártaros lo divisaron y se lanzaron hacia él al galope, desenfundando furiosamente las armas. Silin dio rienda suelta al caballo por la pendiente y gritó a Kostilin: «¡Desenfunda el fusil!». Y mientras pensaba en su caballo: «Padrecito, llévame, que no se te enreden las patas, si tropiezas es el fin. Llegaré como sea hasta el fusil, no pienso rendirme». Pero Kostilin, en lugar de esperar, en cuanto vio a los tártaros, huyó precipitadamente hacia la fortaleza. Con el látigo fustigaba al caballo a un lado y a otro. En la polvareda solo se distinguía cómo el caballo agitaba la cola. Silin comprendió
que la situación era grave. El fusil había huido y con un sable nada podía hacer. Lanzó el caballo hacia atrás, hacia los soldados, con intención de escapar. Vio que media docena corrían a cortarle el paso. Montaba un buen caballo, pero los de ellos eran aún mejores, y galopaban campo a través. Comenzó a volver grupas con intención de retroceder, pero el caballo se desbocó, no se dejaba sujetar, voló directamente hacia ellos. Vio acercarse hacia él a un tártaro con barba rojiza sobre un caballo gris. Chillaba, enseñaba los dientes, llevaba la escopeta lista. «Os conozco, demonios», pensó Silin. «Si me capturan vivo, me meterán en un pozo y me azotarán con un látigo. No dejaré que me cojan con vida». Silin, aunque no era fornido, era audaz. Desenvainó el sable y lanzó el caballo de frente contra el tártaro pelirrojo, pensando: «O derribo al caballo o lo tumbo con el sable». Silin no logró llegar galopando hasta el caballo. Le dispararon desde atrás e hirieron a su montura. El animal se desplomó en la tierra, aprisionando una pierna de Silin. Quiso levantarse, pero ya tenía encima a 2 tártaros hediondos que le torcían el brazo. Se zafó de ellos, pero llegaron cabalgando 3 más que comenzaron a golpearle con las culatas en la cabeza. Se le oscureció la vista y se tambaleó. Lo sujetaron los tártaros, quitaron la sobrecincha de la silla de repuesto, le pusieron las manos a la espalda, las amarraron con un nudo tártaro y lo arrastraron a la silla. Le arrojaron la gorra, le quitaron las botas, le cogieron el dinero y el reloj y le desgarraron el uniforme. Silin dirigió una mirada a su querido caballo. Seguía tal como había caído, de costado. Movía las patas intentando alzarse del suelo, pero no lo lograba. Tenía un agujero en la cabeza y de allí brotaba sangre oscura que había empapado el polvo en medio metro alrededor. Un tártaro se acercó al caballo y comenzó a quitarle la silla. El animal aún se agitaba. Él sacó el puñal y lo degolló. De su garganta escapó vapor y un silbido, y sufrió un espasmo antes de morir. Los tártaros le quitaron la silla y el arnés. El tártaro de la barba rojiza se montó en su caballo y los demás sentaron a Silin con él para que no se cayera. Lo ataron con una correa al cinturón del tártaro y lo llevaron hacia las sierras. Silin iba sentado tras el tártaro, se balanceaba, chocaba con la cara en la espalda del pestilente tártaro. Lo único que tenía delante era la enorme espalda tártara, un cuello nervudo y una nuca rasurada que azuleaba bajo el gorro. Silin tenía la cabeza abierta, la sangre se le coagulaba sobre los ojos. No podía enderezarse en el caballo ni limpiarse la sangre. Tenía los brazos tan retorcidos que le dolía la clavícula. Cabalgaban durante largo tiempo de montaña en montaña, vadearon un río, salieron al camino y siguieron por un valle. Silin deseaba observar el camino, ver a dónde lo conducían, pero tenía los ojos cubiertos de sangre y le resultaba imposible volverse. Empezó a anochecer. Vadearon aún otro río, comenzaron a subir por una montaña pedregosa. Olía a humo, ladraban los perros. Llegaron a Laúl. Los tártaros desmontaron, se acercaron chiquillos tártaros y rodearon a Silin, silbaban alegres y le arrojaban piedras. Un tártaro espantó a los muchachos, bajó a Silin del caballo y llamó a un criado. Llegó un tártaro de la tribu Nogallo de pómulos salientes, vestido solo con una camisa raída que le dejaba el pecho descubierto. El tártaro le ordenó algo. El criado trajo un cepo, 2 troncos de roble atravesados en argollas de hierro y en una argolla una aldabilla y un candado. Le soltaron las manos a Silin, le pusieron el cepo y lo condujeron al granero. Lo empujaron dentro y cerraron la puerta. Silin cayó sobre el estiércol. Permaneció un rato tendido. En la oscuridad buscó a tientas un lugar más blando
y se recostó. Capítulo 2. Silin apenas pegó ojo en toda la noche. Las noches eran breves. Al ver por una rendija que empezaba a clarear, Silin se incorporó, escarbó en la rendija para ensancharla y se puso a mirar. Por la rendija contemplaba el camino que descendía de la montaña, a la derecha una cabaña tártara, detrás de ella 2 árboles. A la puerta un perro negro echado y una cabra merodeando con sus cabritillas, moviendo el rabo. Vio que por la cuesta de la montaña subía una tártara joven, vestida con camisa de colores, sin cinturón, con pantalones y botas, la cabeza cubierta por un caftán y en la cabeza un cántaro metálico con agua. Caminaba, se contoneaba, se inclinaba. Llevaba de la mano a un pelón vestido únicamente con una camisa. La tártara entró en la vivienda con el agua. Salió el tártaro de barba rojiza de la víspera, en camisa larga y ajustada de seda, con un puñal plateado en el cinturón y borceguíes sobre los pies desnudos. En la cabeza un gorro alto, de piel de carnero, negro echado hacia atrás. Salió, se desperezó, se acarició su barba roja. Se quedó de pie, ordenó algo al criado y éste se fue a algún lugar. Después pasaron 2 mozos a caballo hacia el abrevadero. Los caballos tenían el belfo inferior mojado. Salieron corriendo más chicos con la cabeza afeitada, en camisa, sin calzones. Se reunieron un grupo, se acercaron al granero, cogieron una rama seca y se pusieron a hurgar en la rendija. En cuanto Silin les gritó, los muchachos salieron disparados, se alejaron corriendo. Solo brillaban sus rodillas desnudas. Silin tenía sed, sentía la garganta árida, pensaba que al menos podrían ir a verlo. Oyó la llave en el cerrojo del granero, entró el tártaro pelirrojo y con él venía otro, más bajo, moreno. Ojos negros, brillantes, rubicundo, barba corta, recortada. De rostro jovial no hacía más que reírse. Vestía de oscuro, todavía mejor, camisa de seda azul, galoneado. En el cinturón un puñal grande, plateado, borceguíes rojos de cordobán, adornados también en plata y sobre los finos borceguíes otros más vastos, gorro de carnero blanco. El tártaro pelirrojo entró y dijo algo visiblemente irritado y se acomodó. Acodado en el dintel de la puerta, jugueteaba con el puñal, miraba de soslayo a Silin como a un lobo, y el moreno, que se movía como si tuviera resortes, rápido, ágil, fue directamente hacia Silin, se acuclilló, enseñó los dientes, le dio palmadas en los hombros y empezó a repetir algo muchas veces en su jerigonza. Guiñó los ojos, chasqueó la lengua y exclamó: «¡Fieno ruso! ¡Fieno ruso!». Silin no entendía nada y dijo: «Beber, dadme agua para beber». El moreno se rió. «Fuenu ruso», seguía repitiendo en su jerigonza. Silin pidió con las manos y los labios que le dieran de beber. El moreno lo comprendió, se rió, miró hacia la puerta, llamó a alguien. «¡Dina!». Llegó corriendo una muchachita fina, delgada, de unos 13 años, parecida de cara al moreno, evidentemente su hija, también de ojos negros, brillantes y cara bonita. Vestía una camisa larga, azul, con mangas anchas y sin cinturón, ribeteada de rojo en los faldones, el escote y los puños. En las piernas, pantalones y borceguíes, y sobre los borceguíes, otros de altos tacones. En el cuello, un collar de monedas rusas de 50 kopecks, la cabeza descubierta, una trenza negra y en la trenza una cinta de la que colgaban chapas y un rublo de plata. El padre le ordenó algo, salió corriendo y regresó trayendo una jarra metálica, le dio el agua, se acuclilló y se encorvó de tal modo que tenía los hombros más bajos que las rodillas. Permaneció sentada, con los ojos muy abiertos, mirando cómo bebía Silin, igual que miraría a un animal salvaje cualquiera. Al devolverle Silin la jarra metálica,
dio un salto hacia atrás, como una cabra montesa. Hasta el padre se rió. La mandó a otro sitio. Cogió el cántaro y echó a correr. Volvió con pan ácimo en una tabla redonda y se sentó de nuevo. Se encorvó y no apartaba la vista de Silin. Se marcharon los tártaros y cerraron otra vez la puerta. Al poco tiempo se acercó el nogallo a Silin y dijo: «¡Ea, patrón, ea!». Tampoco sabía ruso. Silin solo entendió que lo mandaba a ir a alguna parte. Silin salió con el cepo, cojeaba, no podía pisar, ponía el pie de lado. Silin caminaba detrás del nogallo. Observó el aul. Había 10 casas y una iglesia de las suyas, con una torrecilla. Al lado de una casa había 3 caballos ensillados. Unos muchachos sujetaban las riendas. Salió de esa casa el tártaro moreno, hizo señas con las manos para que se le acercara a Silin, se rió, dijo algo en su lengua y desapareció tras la puerta. Silin entró en la casa. Era una buena vivienda. Las paredes eran lisas, recubiertas de arcilla. Contra la pared del fondo estaban apoyados colchones de plumón multicolores. A los lados colgaban ricos tapices y sobre los tapices escopetas, pistolas, puñales, todo de plata. En una de las paredes había una pequeña estufa a ras del suelo. El suelo era de tierra, limpio como un tocado femenino, y todo el rincón del fondo estaba cubierto de fieltros. Sobre los fieltros, alfombras, y sobre las alfombras, cojines de plumón. Y en las alfombras, en borceguíes, estaban sentados los tártaros. El moreno, el pelirrojo y 3 más. Todos tenían colocados detrás cojines de plumón y delante de ellos, en una tablilla redonda, blinis de maíz, una taza de mantequilla batida y cerveza tártara, buza en una jarra. Comían con las manos y las tenían untadas de grasa. Se levantó el moreno y ordenó sentar a Silin a un lado, no en la alfombra, en el suelo desnudo. Volvió a la alfombra y convidó a sus invitados con blinis y buza. El criado acomodó a Silin en el sitio indicado, se quitó los borceguíes superiores, los dejó cerca de la puerta, donde estaban los otros borceguíes en fila, y se sentó en el fieltro cerca del anfitrión, viendo cómo comían. Se le hacía la boca agua. Cuando los tártaros terminaron de comer blinis, entró una tártara vestida con una camisa como la de la muchacha y en pantalones, con la cabeza cubierta con un pañuelo. Se llevó la mantequilla y los blinis y les dio una buena jofaina y un aguamanil de cuello estrecho. Los tártaros se lavaron las manos, las colocaron para la oración, se arrodillaron, soplaron a todos los lados y rezaron. Hablaron en su lengua. Después, uno de los invitados se volvió hacia Silin y comenzó a hablar en ruso. «A ti te capturó Qasi Mohammed», le dice y señala al tártaro pelirrojo, «y te entregó a Abdul Murad», señala al moreno. «Abdul Murad es ahora tu dueño». Silin guardó silencio. Empezó a hablar Abdul Murad y, señalando a Silin, se ríe y sentencia: «Soldado ruso, fiel ruso». El intérprete tradujo: «Te ordena escribir una carta a casa para que envíen un rescate. En cuanto manden el dinero, te suelta». Silin lo piensa y responde: «Y pide un rescate elevado». Los tártaros hablaron entre sí y dice el intérprete: «3.000 monedas». «No», replica Silin, «yo no puedo pagar tanto». Se levantó Abdul, comenzó a gesticular con las manos, le dijo algo a Silin como si lo entendiera todo, y el intérprete traduce: «¿Cuánto das?». Silin reflexionó y contestó: 500 rublos. Entonces los tártaros se pusieron a hablar todos a la vez. Abdul empezó a gritar al pelirrojo, hablaba a tal velocidad que escupía. El pelirrojo se limitaba a fruncir el ceño y a chasquear la lengua. Se callaron y dice el intérprete: «Al amo le parece escaso rescate 500 rublos. Él mismo pagó por ti 200. Qasi Mohammed se los debía. Te tomó como pago de la deuda. 3.000 rublos, por menos no te libera. Si no la escribes, te encerrará en un pozo y te azotará». Con esta gente
Piensa Silin, si cedes al miedo es peor. Se puso de pie y exclamó: «Tú dile a ese perro que si intenta asustarme no le daré ni un copec y no escribiré la carta. No os temí antes y no voy a temeros ahora, perros». El intérprete lo transmitió y otra vez se pusieron a gritar todos a la vez. Parlotearon durante un buen rato. Se levantó el moreno y se acercó a Silin. «Uruso, Zigit, Zigit Uruso», dice. Zigit en su lengua significa valiente y se ríe. Le dice algo al intérprete y éste traduce: 1000 rublos. Silin se mantuvo firme. «Más de 500 rublos no doy, y si me matáis no veréis ni un copec». Hablaron los tártaros, enviaron a algún lugar al criado y no dejaban de mirar unas veces a Silin, otras a la puerta. Llegó el criado y tras él un hombre gordo, descalzo y harapiento, también con un cepo en los pies. Al reconocer a Costilin, Silin quedó estupefacto. También lo habían atrapado a él. Lo sentaron cerca uno del otro. Empezaron a hablar entre sí. Los tártaros permanecían callados, observándolos. Silin le contó lo que le había sucedido. Costilin relató que su caballo se había parado, el fusil había fallado y que el propio Abdul lo había alcanzado y capturado. Abdul se levantó y señalando a Costilin dijo algo. El intérprete tradujo que ahora los dos pertenecían al mismo amo y que liberaría primero al que antes pagara el rescate. «Ya ves», le dice a Silin, «tú te enojas por todo, en cambio tu compañero es dócil. Él ya escribió la carta a casa, enviarán 5000 monedas, así que lo alimentarán bien y no lo molestarán». Silin responde: «Mi compañero que haga lo que quiera, puede que él sea rico, pero yo no lo soy. Conmigo será como dije, si queréis, matadme. No obtendréis ningún provecho, pero más de 500 rublos no pido». Callaron. De pronto Abdul se levantó, cogió un cofre, sacó una pluma, un trozo de papel y tinta, se lo dio a Silin, le golpeó en el hombro y señaló: «Escribe». Había aceptado los 500 rublos. «Espera aún», dice Silin al intérprete. «Dile que tendrá que darnos buena comida, vestirnos y calzarnos como corresponde, y mantenernos juntos, así nos será más llevadero, y que nos quite el cepo». Mira al amo y se ríe también el amo. Escuchó y dijo: «Les daremos la mejor vestimenta, un caftán cosaco y botas, como si fueran a casarse. Los alimentaré como a príncipes, y si quieren vivir juntos, dejad que vivan en el granero, pero el cepo no se les puede quitar, se escaparían. Solo se lo quitaré de noche». Se levantó, le dio unas palmadas en el hombro. «Tuya buena, mía buena». Silin escribió la carta, pero no puso bien las señas para que no llegara. Pensó: «Me escaparé». Condujeron a Silin y Costilin al granero. Le llevaron paja de maíz, un cántaro de agua, pan, 2 viejas vestimentas y unas botas gastadas de soldado. Evidentemente se las habían quitado a soldados muertos. Por la noche les quitaron el cepo y los encerraron en el granero. Capítulo 3. Así vivió Silin con su compañero durante todo un mes. El amo no hacía más que reírse. «Tuya, Iván, buena, mía, Abdul, buena». Pero los alimentaba mal. Solo les daba panácimo de harina de maíz en forma de tortas cocidas, e incluso con la masa medio cruda. Costilin escribió de nuevo a casa. Aguardaba impaciente el envío del dinero y sentía nostalgia. Pasaba el día entero en el granero contando los días que faltaban para que llegara la carta, o durmiendo. Silin sabía que su carta no llegaría y no volvió a escribir otra. «¿De dónde va a sacar mi madre tanto dinero para pagar por mí?», pensaba. Es más, ella vivía con lo que yo le enviaba. Si se viera obligada a reunir 500 rublos, se arruinaría por completo. Si Dios quiere, saldré de esta por mí mismo. Se dedicaba a observarlo todo, a sonsacar, trataba de averiguar cómo podía huir.
Caminaba por el aúl, silbaba o se sentaba y cosía algo, o modelaba una muñeca de arcilla o trenzaba una cesta de mimbre. A Silin se le daba bien cualquier trabajo manual. Una vez modeló una muñeca con nariz, brazos y piernas, la vistió con camisa tártara y la dejó en el tejado. Pasaron las tártaras a por agua. Dinka, la hija del amo, vio la muñeca y llamó a las demás. Posaron los cántaros, miraban, se reían. Silin tomó la muñeca y se la ofreció. Reían, pero no se atrevían a cogerla. Silin dejó la muñeca, volvió al granero y observó a ver qué ocurría. Se acercó Dina corriendo, echó un vistazo, agarró la muñeca y se alejó corriendo. A la mañana siguiente miró y vio que al amanecer Dina había salido al umbral con la muñeca. Había envuelto la muñeca en un trapo rojo, la acunaba como si fuera un bebé y en su lengua le cantaba una nana. Salió una vieja, comenzó a insultarla, arrebató la muñeca, la rompió y mandó a Dina a trabajar. Silin hizo otra muñeca todavía mejor y se la entregó a Dina. Una vez Dina trajo una jarra, la dejó, se sentó, lo miró y empezó a reír señalando la jarra. ¿Qué le divierte tanto?, pensó Silin. Cogió la jarra y se puso a beber. Creía que era agua, pero allí había leche. Bebió la leche. Bueno, dice, ¿cómo se alegra Dina? Bueno, Iván, bueno. Y se levantó de un salto, comenzó a dar palmadas, recogió la jarra y salió corriendo. Y desde entonces, a escondidas, cada día le llevaba leche. Los tártaros hacen de la leche de cabra tortas de queso que secan en los tejados. También le llevaba a hurtadillas esas tortas. La vez que el amo mató un cordero, le llevó un trozo en la manga, lo arrojó y salió corriendo. Una vez hubo una fuerte tormenta y llovió a cántaros durante 1 hora. Se desbordaron todos los ríos, en los vados. El agua alcanzó 3 codos, arrastró piedras. Por doquier corrían arroyuelos, un rumor sordo cubría la montaña. Cuando pasó la tormenta, en el aúl corrían riachuelos por todas partes. Silin pidió al amo un cuchillo, de una tablilla sacó un eje, puso en marcha una rueda y en cada extremo hizo una muñeca. Las muchachas le trajeron retazos de tela y vistió a las muñecas, una como un hombre, otra como una mujer. Las fijó y colocó la rueda en el arroyo. Al girar la rueda, las muñecas brincaban. Se reunió toda la aldea, niños, niñas, mujeres y también los tártaros que chasqueaban la lengua. ¡Ay, un ruso! ¡Ay, Iván! Abdul tenía relojes rusos estropeados. Llamó a Silin, se los enseñó mientras chasqueaba la lengua. Silin dijo, «Dámelos, te los arreglo». Los cogió, los abrió con el cuchillo, los desmontó, colocó las piezas de nuevo, se los devolvió. Los relojes empezaron a andar. Tanto se alegró el amo que le trajo un viejo caftán cosaco suyo, todo raído, y se lo regaló. No le quedó más remedio que aceptarlo y alegrarse de poder taparse con él por la noche. Desde entonces corrió la fama de que Silin era un maestro artesano. Empezaron a venir a verle desde aldeas lejanas. Uno traía a reparar el seguro de la escopeta o de la pistola, otro traía relojes. El amo le proporcionó herramientas, pinzas, taladros, limas. Una vez enfermó un tártaro y llamaron a Silin. «Ven, cúralo». Silin no sabía nada de medicina. Fue, lo examinó y pensó, «Quizá se cure solo». Se fue al granero, cogió agua y arena y las mezcló. Ante los tártaros pronunció unas palabras mágicas dirigidas al agua y se la dio a beber. Por suerte para él, el tártaro sanó. Silin comenzó a entender un poco su idioma. Algunos tártaros se habían habituado a él y cuando lo necesitaban lo llamaban «Iván, Iván». Otros, aún así, lo miraban de reojo, como si fuera una fiera salvaje. Al tártaro pelirrojo no le agradaba Silin. En cuanto lo veía, fruncía el ceño,
se alejaba dándole la espalda o mascullaba. Además, había un anciano que no vivía en la aldea, que procedía del pie de la montaña. Selim solo lo veía cuando acudía a rezar a la mezquita. Era de baja estatura, sobre el gorro llevaba enrollada una toalla blanca, la barba y los bigotes recortados, blancos como pelusa, y el rostro rojo y arrugado como un ladrillo, nariz ganchuda como la de los gavilanes, y los ojos grises, fieros, y no tenía más dientes que 2 colmillos. Solía ir ataviado con un turbante, apoyado en su cayado, miraba a todos lados como un lobo. En cuanto divisaba a Selim, comenzaba a gruñir y volvía la cabeza. Una vez Selim bajó la montaña para ver dónde vivía el anciano. Descendió por el camino, vio un jardín con un cerco de piedra. Tras el cerco había cerezos, albaricoques secos y una pequeña isba de tejado plano. Se acercó y vio cómo había colmenas de paja y enjambres de abejas que revoloteaban, zumbaban. El anciano estaba de rodillas trabajando en las colmenas. Selim se subió más alto para mirar e hizo un ruido con el cepo. El anciano volvió la cabeza, lanzó un grito, sacó la pistola del cinturón y disparó a Selim. A este apenas le dio tiempo a ocultarse tras las piedras. El viejo fue a quejarse al amo. El amo llamó a Selim y riendo le preguntó: «¿Para qué fuiste a casa del anciano?» «Yo», dijo, «no le hice ningún mal. Quería ver cómo vive». El amo se lo transmitió, pero el anciano se irritó. Gritaba, balbuceaba algo, mostraba sus colmillos, gesticulaba con las manos señalando a Selim. Selim no lo entendió todo, pero comprendió que el anciano exigía al amo matar a los rusos y no retenerlos en el recinto. El anciano se marchó. Selim le preguntó al amo: «¿Quién es ese anciano?» El amo respondió: «Es un hombre notable. Fue de los primeros jinetes, mató a muchos rusos y era adinerado. Tuvo 3 mujeres y 8 hijos. Todos vivían en la misma aldea. Vinieron los rusos, incendiaron la aldea y mataron a 7 de sus hijos. Solo quedó un hijo y se entregó a los rusos. El anciano se marchó y también se entregó a los rusos. Vivió con ellos 3 meses, encontró allí a su hijo, lo mató con sus propias manos y huyó. Entonces dejó de guerrear, se fue a la Meca a rezar. Por eso lleva turbante. Los que han estado en la Meca se llaman Haji y llevan turbante. No le agradan tus hermanos. Ordena que se te mate, pero yo no puedo matarte. Pagué dinero por ti. Y sí, Iván, te he tomado cariño. Ya no es matarte, ni siquiera te dejaría libre si no hubiera dado la palabra». Se ríe y chapurrea en ruso. «Tuya, Iván, buena, mía, Abdul, buena». Capítulo 4. Así vivió Selim durante un mes. Por el día caminaba por el aúl o hacía trabajos manuales, y en cuanto caía la noche y se calmaba el aúl, excavaba en el granero. Era difícil excavar por culpa de las piedras. Las piedras las desgastaba con la lima y abría un agujero por debajo de la pared para pasar sin dificultad. Lo único que necesito, pensaba, es averiguar el rumbo correcto, la dirección que debo seguir, pero ningún tártaro me lo va a decir. Escogió un momento en que el amo se había ausentado y después de la comida salió a las afueras del aúl, a la montaña. Quería observar el terreno desde allí, pero el amo, al irse, había ordenado a su hijo menor vigilar a Selim, no perderlo de vista. El pequeño corrió detrás de Selim gritando: «¡Detente! Padre no lo consiente. Ahora mismo llamo a la gente». Selim trató de convencerlo. «No me voy lejos, solo subiré a esa montaña. Necesito una hierba para curar a vuestra gente. Ven conmigo, con el cepo no me puedo escapar, y mañana te hago un arco y flechas». Convenció al muchacho y se fueron. Miró a la montaña. No estaba distante, pero con el cepo era penoso. Anduvo y con esfuerzo escaló la ladera. Selim se sentó y comenzó a examinar el lugar. Al sur, detrás de la montaña, había un valle,
vagaba una manada y abajo se divisaba otro aúl. Detrás del aúl se erguía otra montaña aún más escarpada, y detrás de esa montaña otra más. Entre ellas azuleaba un bosque, y allí todavía había más montañas más y más altas, y por encima de todas, blancas como el azúcar, cumbres nevadas. Una de las montañas nevadas, más alta que las otras, permanecía cubierta. Al levante y poniente, las mismas montañas, aquí y allá humeaban aules en los desfiladeros. Bien, piensa, todo esto es su territorio. Miró hacia el lado ruso, a sus pies un río, su aúl, jardincillos alrededor. En el río, como pequeñas muñecas, se veían mujeres lavando. En las afueras del aúl, más abajo, una montaña, y más allá otras dos montañas, y en ellas bosque, y entre ambas montañas azuleaba una llanura, y en la llanura, lejos, lejos, subía humo. Silín se puso a recordar por dónde salía y por dónde se ponía el sol cuando él vivía en la casa de la fortaleza. Estaba convencido de que en ese valle debía hallarse nuestra fortaleza. Había que ir entre esas dos montañas y era preciso correr. Empezó a ponerse el sol. Las montañas nevadas pasaron de blancas a encendidas. Las montañas negras se ensombrecieron. De la hondonada subió vaho, y el valle donde debía estar nuestra fortaleza se iluminó como incendiado por la puesta del sol. Silín miró con atención. Algo se adivinaba en el valle, sin duda humo de una chimenea. Pensó que sería la fortaleza rusa. Se hizo tarde. Se oyó al mulá clamar. Arreaban al ganado, las vacas mugían. El pequeño insistió. «¡Vamos!». Pero a Silín no le apetecía marcharse. Volvieron a casa. «Bien», pensó Silín, «ahora conozco el lugar, hay que escapar». Quiso irse esa misma noche. Las noches eran oscuras, estaban en cuarto menguante. Por desgracia, al atardecer regresaron los tártaros. Solían venir arreando su ganado y llegaban contentos. Pero esta vez no arreaban nada. Traían en la silla a un tártaro de los suyos muerto, un hermano del pelirrojo. Llegaron enfurecidos, se congregaron todos para el entierro. Hasta Silín salió a mirar. Envolvieron al muerto en una tela, sin caja lo llevaron bajo los plátanos a las afueras de la aldea, lo posaron sobre la hierba. Llegó el mulá, se reunieron los ancianos, se cubrieron los gorros con toallas, se quitaron los zapatos, se sentaron sobre los talones, unos al lado de otros, ante el muerto. Delante, el mulá, detrás, 3 ancianos con turbante, juntos. Tras ellos, más tártaros. Se sentaron, bajaron la vista y callaron. Estuvieron en silencio largo tiempo. El mulá levantó la cabeza y dijo: «Alá», significa Dios. Pronunció esta palabra y otra vez bajaron los ojos y permanecieron callados durante mucho rato. Estaban sentados, no se movían. Otra vez levantó la cabeza el mulá. «Alá», y todos repitieron «Alá», y de nuevo callaron. El muerto reposaba sobre la hierba, inmóvil, y ellos permanecían sentados como muertos. No se movía ni uno, solo se escuchaba el rumor de las hojas de los plátanos agitadas por el viento. Después recitó el mulá una oración. Todos se levantaron, alzaron al muerto en brazos, lo llevaron. Lo trajeron a la fosa. La fosa cavada no era una fosa cualquiera, estaba excavada bajo la tierra como una bodega. Tomaron al muerto por debajo de los brazos, por los tobillos, se inclinaron, lo depositaron con cuidado, lo deslizaron sentado bajo la tierra, le colocaron las manos sobre el vientre. Trajo el nogallo, un junco verde, cubrieron la fosa con el junco, con rapidez la llenaron de tierra, la aplanaron y colocaron a la cabecera del muerto una piedra. Pisotearon la tierra, se sentaron de nuevo delante de la tumba. Estuvieron callados un buen rato. «Alá, Alá, Alá», suspiraron y se levantaron. El pelirrojo repartió dinero entre los ancianos, luego se puso de pie,
tomó un látigo, se golpeó la frente 3 veces y se fue a casa. Por la mañana Silin vio que el pelirrojo llevaba una yegua roja a las afueras de Laúl, y detrás de él iban 3 tártaros. Salieron de la aldea, el pelirrojo se quitó la túnica, se remangó, sus brazos eran fornidos, sacó el puñal, lo afiló con la piedra de amolar. Los tártaros levantaron la cabeza de la yegua, se acercó el pelirrojo, la degolló, la tumbó y comenzó a escorchar, a separar con las manos la piel. Llegaron las aldeanas, las muchachas, y se pusieron a lavar los intestinos y las vísceras. Después despedazaron la yegua y la llevaron a la isba, y todo el pueblo se reunió en casa del pelirrojo a recordar al difunto. Durante 3 días comieron yegua, bebieron buza y recordaron al muerto. Todos los tártaros permanecieron en casa. Al 4.º día, Silin vio que a la hora de la comida se disponían a marchar a algún sitio. Trajeron los caballos, se ataviaron y partieron 10 personas. El pelirrojo también se fue. Solo Abdul se quedó en casa. Apenas comenzaba la luna nueva, las noches eran aún más oscuras. «Bien», pensó Silin, «hay que escapar». Y se lo dijo a Costilin, pero Costilin se acobardó. «Sí, escapar. ¿Cómo? No conocemos el camino». «Yo sé el camino, pero en una noche no llegaremos. Si no llegamos, dormiremos en el bosque. Hice provisión de tortas. Entonces, ¿te quedas? Vale. Es posible que envíen el dinero, pero ¿y si no lo reúnen? Ahora los tártaros están enfurecidos porque los rusos mataron a uno de los suyos. Se rumorea que quieren matarnos». Costilin le dio 1000 vueltas. «Está bien, vamos». Capítulo 5. Silin se metió en el agujero y lo ensanchó un poco más para que Costilin también pudiera pasar, y ambos se sentaron a esperar que se apaciguara la actividad en el Laúl. En cuanto la gente del Laúl se tranquilizó, Silin se deslizó bajo el muro y salió. Le susurró a Costilin: «Métete». Costilin se metió y al tropezar con la pierna en una piedra hizo ruido. En la caseta del amo había un perro manchado y muy malo, Uliassin, al que Silin había dado de comer en ocasiones anteriores. Uliassin lo oyó, empezó a ladrar y salió corriendo, y tras él otros perros. Silin silbó suavemente, lanzó un trozo de torta y Uliassin lo reconoció, movió el rabo y dejó de ladrar. El amo, que lo oyó, comenzó a gritar desde la vivienda: «¡Gait! ¡Gait! ¡Uliassin!». Silin rascó a Uliassin tras las orejas y el perro se calmó, se restregó contra las piernas de Silin y movió el rabo. Se sentaron detrás de una esquina. Todo quedó en calma. Solo se escuchaba a una oveja balar en el establo y abajo el correr del agua entre las piedras. Estaba oscuro. Las estrellas estaban altas en el cielo. Sobre la montaña, la luna nueva rojiza asomaba con los cuernos hacia arriba. En los valles, la niebla se tornaba blanca como la leche. Silin se puso de pie y le dijo a su compañero: «¡Hala, hermano!». Se pusieron en marcha. En cuanto se alejaron, oyeron al mulá que comenzaba a cantar desde el tejado: «Alá, Besmilá y Rahman», lo que significaba que la gente acudiría a la mezquita. Se sentaron de nuevo, ocultándose tras una pared. Permanecieron allí un buen rato, aguardaron a que pasara la gente. Otra vez se hizo el silencio. «Venga, que Dios nos guíe». Se persignaron y se fueron. Atravesaron el corral pendiente abajo hacia el río, lo cruzaron, pasaron el valle. La niebla era espesa, permanecía baja, y sobre sus cabezas relucían las estrellas. Silin observaba las estrellas para decidir hacia dónde marchar. En la niebla hacía fresco, se caminaba con ligereza, pero las botas eran incómodas, tenían rotos los tacones. Silin se quitó las suyas, las arrojó y echó a andar descalzo. Saltaba de piedra en piedra y examinaba las estrellas. Costilin empezó a rezagarse. «Ve más despacio», dijo. «Malditas botas, me destrozaron los pies».
Quítatelas, irás mejor. Costilín se descalzó, lo cual fue todavía peor. Se cortó los pies con las piedras y se detuvo del todo. Silin le dijo: «Si desgarras la piel de los pies, cicatrizarán, pero si nos atrapan, nos matan, y eso será peor». Costilín no contestó. Caminaba, gimoteaba. Descendieron durante largo rato. Oyeron perros que ladraban a la derecha. Silin se detuvo, miró a su alrededor, subió la montaña a tientas. «Vaya», dijo, «nos equivocamos, nos hemos ido hacia la derecha. Ahí hay un aúl extraño. Lo vi desde la montaña. Debemos volver atrás y coger a la izquierda de la montaña. Allí tiene que haber un bosque». Costilín dijo: «Espera, aunque solo sea un momento, déjame respirar, tengo los pies ensangrentados». Hermano, cicatrizarán. Tú salta con ligereza, así». Y Silin echó a correr hacia atrás, a la izquierda, por la montaña, hacia el bosque. Costilín no hacía más que pararse y quejarse. Silin le decía: «Shh, shh», y seguía avanzando. Subieron la montaña, y tal como esperaba había un bosque. Se adentraron en él, y los pinchos de las plantas destrozaron lo que les quedaba de la ropa. Encontraron un sendero. Lo siguieron. «¡Para!». Comenzó a oírse un galope en el camino. Se detuvieron, escucharon. Sonaba como si viniera un caballo, pero se detuvo. Echaron a andar y otra vez se oyó un galope. Se pararon y cesó el ruido. Silin se acercó lentamente, miró hacia un claro en el camino y vio que había algo quieto. Un caballo que no era caballo, y sobre el caballo algo extraño, que no parecía una persona. Se oyó un resoplido. «¿Qué demonios es?». Silin le silbó suavemente e inmediatamente saltó del camino al bosque. Por cómo crujía entre las ramas, parecía que una tormenta las quebraba. Costilín se desplomó del susto. Silin se rió y dijo: «Es un ciervo. ¿Oyes cómo rompe las ramas con los cuernos? Nosotros le tememos a él y él nos teme a nosotros». Siguieron adelante. Comenzaron a descender las constelaciones. No faltaba mucho para el amanecer. Por aquí, por allá, no sabían qué rumbo tomar. Silin pensaba que lo habían traído por ese mismo camino y que los separaban de los suyos unas 10 verstas, pero no estaba seguro, y de noche era difícil orientarse. Salieron a la llanura. Costilín se sentó y dijo: «Haz lo que quieras, pero yo no voy, no me responden las piernas». Silin intentó convencerlo. «No», dijo, «no lo lograré, no puedo». Silin se enfadó, escupió y lo mandó al diablo. «Está bien, me voy solo, adiós». Costilín se levantó y empezó a caminar. Recorrieron unas 4 verstas. La niebla en el bosque todavía era espesa, no veían nada a un palmo de sus narices y las estrellas apenas se distinguían. De pronto oyeron que por delante de ellos avanzaba un caballo. Se escuchaba cómo se aferraba a las piedras con los cascos. Silin se tiró boca abajo y se puso a escuchar con el oído pegado a la tierra. «Así es, viene un caballo hacia nosotros». Se apartaron corriendo del camino, se ocultaron en los arbustos y aguardaron. Silin se arrastró sigilosamente hacia el sendero, miró y vio que sobre el caballo iba un tártaro, llevaba una vaca, iba refunfuñando algo. El tártaro pasó de largo. Silin volvió junto a Costilín. «Gracias a Dios ya ha pasado. Levántate, vamos». Costilín intentó levantarse y cayó. «No puedo, por Dios que no puedo, no tengo fuerzas». Hombre débil, blando, sudoroso, no soportó caminar con los pies destrozados por la fría niebla del bosque. Silin trató de alzarlo a la fuerza. Costilín se puso a gritar: «¡Ay, me duele!». A Silin se le heló el corazón. «No grites, el tártaro está cerca y puede oírnos». Y pensó: «Realmente está agotado. ¿Qué hago con él? No se puede abandonar a un compañero». «Está bien», dijo. «Levántate, si no puedes caminar, te cargo a cuestas». Subió a Costilín sobre su espalda, lo sostuvo con las manos por debajo de las caderas
Salió al camino y tiró por él. «Por Jesucristo», dijo, «no me aprietes la garganta con las manos, agárrate a los hombros». A Silin le pesaba. Él también tenía los pies heridos y estaba exhausto. Hacía fuerza, lo recolocaba, lo echaba hacia arriba para que Costilín quedara sentado más alto sobre sus espaldas, cargaba con él por el sendero. Era evidente que el tártaro había oído gritar a Costilín. Silin escuchó que alguien venía por detrás, lanzando gritos de guerra en su lengua. Silin se tiró a los arbustos. El tártaro alzó la escopeta, disparó, no acertó. Empezó a gritar en su lengua y se alejó galopando por el camino. «Estamos perdidos, hermano», dijo Silin. «El muy perro ahora reunirá a más tártaros para perseguirnos. Si no conseguimos avanzar unas 3 verstas, estamos acabados». Y pensó en Costilín. «¿Por qué demonios habré unido mi suerte a la suya? Si hubiera estado solo hace tiempo que me habría salvado». «Vete solo, no tiene sentido que mueras por mi culpa», dijo Costilín. «No, no me voy, no está bien abandonar a un compañero». Se lo echó otra vez sobre los hombros, anduvo más de 1 versta, recorrió el bosque y no encontraba la salida. La niebla empezaba a levantarse, parecían salir nubecillas, no se veían las estrellas. Silin estaba rendido. Llegó a un punto del camino donde había una fuente hecha con piedras. Se detuvo, bajó a Costilín. «Déjame descansar, beber», dijo. «Comamos torta, ya deberíamos estar cerca». No hizo más que inclinarse a beber cuando oyó que venían caballos detrás. Otra vez se lanzaron a la derecha, a los setos, pendiente abajo, y se tumbaron. Oía las voces de los tártaros. Los tártaros se pararon justo en el mismo lugar en que ellos se habían apartado del camino. Hablaron, después se alejaron al galope, al tiempo que azuzaban a los perros. Se oyó el crujir de unas ramas. Un perro desconocido venía directamente hacia ellos. Se detuvo, se puso a ladrar furioso. Y bajaron también los tártaros, eran también desconocidos. Los apresaron, los ataron, los montaron en los caballos y se los llevaron. Anduvieron unas 3 verstas y les salió al encuentro el amo Abdul, que venía con 2 tártaros más. Habló algo con los otros, los cambiaron a sus caballos y los llevó de vuelta al aúl. Abdul no se reía y no cruzó palabra con ellos. Al amanecer regresaron con ellos al aúl, los sentaron en la calle. Vinieron corriendo los muchachos, los golpeaban con piedras y fustas y gritaban. Los tártaros se reunieron alrededor y llegó el anciano que vivía al pie de la montaña. Se pusieron a deliberar. Silin comprendió que discutían qué hacer con ellos. Uno dijo: «Hay que mandarlos más allá de las montañas». Y el anciano dijo: «Hay que matarlos». Abdul replicaba: «Pagué por ellos, cobraré un rescate por ellos». Y el anciano decía: «No van a pagar nada, solo traerán desgracia. Y es pecado mantener a los rusos, se les mata y se acabó». Se dispersaron. El amo se acercó a Silin y le dijo: «Si no me envían el rescate por vosotros dentro de 2 semanas, os mato a golpes. Y si intentas huir otra vez, te mato como a un perro. Escribe una carta, escribe bien». Les trajeron papel, escribieron las cartas. Les colocaron los cepos, los llevaron detrás de la mezquita. Allí había un pozo de unos 4 metros y los metieron en él. Capítulo 6. La vida se volvió en algo verdaderamente duro para ellos. No les quitaban los cepos y no les dejaban salir al aire libre. Les arrojaban masa cruda como a los perros y les bajaban agua en una jarra. Hedor en el pozo, calor, humedad. Costilín enfermó sin remedio. Estaba hinchado y le dolían los huesos. Lo único que hacía era quejarse o dormir. Y Silin, desanimado, veía que la situación pintaba mal y no sabía cómo escapar de allí. Empezó a excavar, pero no había dónde echar la tierra. El amo lo vio y le amenazó con matarlo. Una vez estaba en el pozo sentado en cuclillas, pensando en la vida en libertad. Aburrido,
cuando de pronto le cayó directamente en las rodillas una torta distinta y le echaron cerezas. Levantó la vista y allí estaba Dina. Le miró, se rió y salió corriendo. Silin pensó, ¿no nos ayudaría Dina? Limpió un rincón del pozo, sacó barro y comenzó a modelar figurillas. Hizo personas, caballos, perros y pensaba, en cuanto venga Dina, se los lanzo. Pero al día siguiente Dina no apareció. Silin oyó cascos de caballo, pasaron unos cuantos y los tártaros se reunieron en la mezquita, discutían, gritaban y mencionaban a los rusos. Oyó la voz del anciano, no entendía con claridad, pero supuso que los rusos se habían acercado y los tártaros temían que entraran en el aúl y no sabían qué hacer con los prisioneros. Charlaron y se fueron. De pronto oyó susurros que venían de arriba. Miró y vio a Dina, que había traído patatas. Las rodillas sobresalían por encima de la cabeza. Se inclinó hacia abajo y los collares colgaban, se movían sobre el pozo. Los ojos le brillaban como pequeñas estrellas. Sacó de la manga 2 tortas de queso y se las tiró. Silin las cogió y dijo, «¿Por qué tardaste tanto en venir? Te hice unos juguetes, mira». Y comenzó a tirárselos de uno en uno. Ella movía la cabeza, no miraba. «No hace falta», dijo. Se calló, se sentó y dijo, «Iván, te quieren matar». Ella misma hizo el gesto con la mano sobre el cuello. «¿Quién me quiere matar?» «Mi padre, se lo ordenaron los viejos. Me da lástima de ti». Dice Silin, «Si te apiadas de mí, tráeme un palo largo», dijo Silin. Movió la cabeza para decirle que era imposible. Él levantó las manos y le suplicó, «Dina, por favor, Dinuska, tráelo». «Imposible», dijo, «se darán cuenta, están todos en casa». Y se fue. Al atardecer, Silin estaba sentado y pensaba, «¿Qué será de mí?». No hacía más que mirar hacia arriba. Se veían las estrellas, todavía no había salido la luna. Gritó el mulá. Todo quedó en silencio. Silin empezó a temblar. Pensó, «No va a atreverse». De pronto cayó barro sobre su cabeza. Miró hacia arriba. Una vara larga sobresalía por el borde del pozo. Se metió más y más, comenzó a bajar y se deslizó en el pozo. Silin se alegró. La cogió con la mano y tiró de la pértiga, que era fuerte. Ya había visto antes esa pértiga en el tejado del amo. Miró hacia arriba. Las estrellas brillaban alto en el cielo y sobre el pozo los ojos de Dina centelleaban en la oscuridad como los de un gato. Con la cabeza inclinada sobre el borde del pozo, susurraba, «¡Iván! ¡Iván!», y movía las manos delante de la cara para indicarle que hablara bajo. «¿Qué?», dijo Silin. «Se fueron todos, en casa solo están 2. Venga, Kostilin, vamos, intentémoslo por última vez, yo te ayudo», dijo Silin. Kostilin no quería ni oír hablar de ello. «No», dijo, «es evidente que yo de aquí no puedo salir. ¿A dónde voy a ir si no tengo fuerzas ni para darme la vuelta?» «Está bien, entonces adiós, no me guardes en rencor». Y se despidieron con un beso. Se agarró a la pértiga, pidió a Dina que sujetara, subió. Por 2 veces se cayó, el cepo molestaba. Kostilin lo sostuvo y por fin salió a la superficie. Dina tiró de él por la camisa con todas sus fuerzas y se rió. Silin cogió la pértiga y dijo, «Ponla otra vez donde estaba, Dina, si no se darán cuenta y te golpearán». Ella arrastró la pértiga y Silin se fue montaña abajo. Descendió por la pendiente, cogió una piedra afilada y trató de abrir el candado del cepo. Pero el candado era fuerte y no hubo manera de romperlo. Oyó que alguien bajaba corriendo la montaña, alguien que saltaba con ligereza. Pensó, «Seguramente es Dina otra vez». Llegó corriendo Dina, cogió la piedra y dijo, «Déjame a mí». Se arrodilló y comenzó a arrancarlo. Tenía los brazos delgados, como varillas, no tenía ninguna fuerza. Tiró la piedra y comenzó a llorar.
Se aplicó otra vez Silin con el candado y Dina se sentó en cuclillas detrás de él y le sostuvo por los hombros. Silin echó una mirada y vio que a la izquierda, detrás de la montaña, el cielo empezaba a enrojecer. Estaba saliendo la luna. Bien, pensó, antes de que salga la luna debo cruzar el valle. Tengo que alcanzar el bosque. Se puso de pie, tiró la piedra. Aunque fuera con un cepo, tenía que irse. Adiós, Dinuska, no te olvidaré mientras viva. Dina se aferró a él. Con las manos lo registraba buscando dónde meterle tortas. Él recogió las tortas. Gracias, dijo. Eres un cielo. ¿Quién te va a hacer una muñeca cuando yo no esté? Y le acarició la cabeza. Dina rompió a llorar desconsoladamente. Se cubrió la cara con las manos y echó a correr montaña arriba, saltando como una cabra. En la oscuridad solo se oía el tintinear del collar de la trenza sobre la espalda. Silin se persignó, sujetó con la mano el candado del cepo para que no hiciera ruido y tomó el sendero arrastrando los pies y mirando al lugar del cielo por el que iba a salir la luna. Reconoció el camino. Debía seguir recto unas 8 verstas. Tenía que alcanzar el bosque antes de que saliera la luna. Vadeó el río y vio que clareaba detrás de la montaña. Entró en el valle, avanzó y miró. Todavía no se veía la luna. El resplandor iluminaba desde un extremo del valle y todo se volvía más y más claro. La sombra se deslizaba por la montaña y cada vez se le aproximaba más. Silin avanzaba manteniéndose en la sombra. Tenía prisa. La luna estaba a punto de salir. A la derecha clareaba la cima. Comenzó a distinguirse hacia el bosque. Salió la luna, blanca, de detrás de la montaña. Había tanta claridad como si fuera de día. Se veían todas las hojas de los árboles. Suavemente se iluminaron las montañas como si todo estuviera muerto. Solo se escuchaba abajo correr un arroyo. Llegó al bosque, no se encontró con nadie. Silin escogió un rincón oscuro y se sentó a descansar. Descansó y comió torta. Encontró una piedra y se puso otra vez a golpear el cepo. Se machacó las manos y no lo rompió. Se incorporó y siguió por el camino. Había andado mucho, apenas tenía fuerzas, le dolían los pies. Avanzó unos 10 pasos y se detuvo. No tengo más remedio que arrastrarme mientras conserve fuerzas, pensó. Si me siento no me levanto. A la fortaleza no llego, así que cuando amanezca me tumbo en el bosque, paso el día y por la noche vuelvo a caminar. Caminó durante toda la noche. Solo se cruzó con 2 tártaros a caballo, pero Silin los oyó desde lejos y se ocultó detrás de un árbol. La luna palideció, cayó rocío. Estaba a punto de amanecer y Silin no alcanzaba la linde del bosque. Vale, pensó, doy 30 pasos más, me meto en el bosque y me siento. Anduvo los 30 pasos y vio que el bosque se acababa. Salió al borde, era ya totalmente de día, como si lo tuviera en la palma de la mano. Delante estaba la estepa y la fortaleza, y a la izquierda, cerca de la montaña, ardían fuegos, se apagaban, el humo se extendía y había gente junto a las hogueras. Miró y vio que brillaban fusiles, cosacos, soldados. Silin se alegró, reunió sus últimas fuerzas y bajó a la montaña, y pensó, que sea lo que Dios quiera. Aquí en campo abierto, si me ven los tártaros que van a caballo, aunque esté cerca, no podré escapar. En cuanto lo pensó, miró y vio a la izquierda, en la loma, 3 tártaros parados a unos 200 metros. Lo detectaron y se lanzaron hacia él. El corazón se le salía por la boca, agitó los brazos y gritó con todas sus fuerzas: «¡Hermanos, ayudadme! ¡Hermanos!». Lo oyeron los nuestros. Los cosacos se lanzaron al galope. Se fueron hacia él para cortar el paso a los tártaros. Los cosacos lejos y los tártaros cerca. Silin, reuniendo sus últimas fuerzas, cogió el cepo con la mano, corrió hacia los cosacos. Estaba fuera de sí. Se persignaba y gritaba:
Hermanos, hermanos, hermanos. Los cosacos eran unos 15. Los tártaros se asustaron y se detuvieron antes de acercarse, y Silin llegó corriendo a donde los cosacos. Los cosacos lo rodearon y le preguntaron quién era, qué era, de dónde venía. Silin estaba fuera de sí, lloraba y balbuceaba. «Hermanos, hermanos». Los soldados echaron a correr, rodearon a Silin. Uno le traía pan, otro gachas, otro vodka, otro lo cubría con un capote, otro rompía el cepo. Los oficiales lo reconocieron y lo llevaron a la fortaleza. Los soldados se alegraron y los amigos se reunieron en torno de Silin. Silin contó cómo le había ido y dijo: «Y yo que iba a casa a casarme, es evidente que no era mi destino». Y se quedó a servir en el Cáucaso, y a Kostilin lo rescataron pasado un mes por 5.000. Lo trajeron medio muerto. Fin del prisionero del Cáucaso. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres escuchar más relatos, te suscribas al canal. Diario de un loco es un cuento del escritor ruso Nikolai Gogol en forma de monólogo, que relata la historia de un burócrata que escribe en su diario lo que le sucede y en el que se va relatando poco a poco su descenso hacia la locura. Aunque cuando lo escribió su autor estaba en pleno uso de sus facultades, lo cierto es que el propio Nikolai Gogol terminó perdiendo el juicio al final de sus días. Bueno, hay que decir que él se llamaba Nikolai Vasilievich Gogol y que nace en un sitio muy pequeño en Ucrania que se llama Sorochinev. Desciende Nikolai Gogol de una familia de cosacos ucranianos. Sin embargo, pues el padre trabajaba en correos, era pues un funcionario. Y es importante la figura del padre porque era escritor. No tuvo un gran alcance, no era un gran escritor, pero tenía comedias cortas, sátiras, relatos humorísticos, y esto, pues lógicamente, influye en su hijo, en Nikolai Gogol. Su madre, veréis que tiene mucha importancia, porque era una persona que estaba muy dada al misticismo religioso, y de ella, pues, Gogol lo hereda. Sí es importante que a los 16 muere el padre, y se quedan pues muy mal económicamente, porque Nikolai Gogol tiene que aconsejar a su madre cómo llevar adelante la economía, le aconsejan ciertas inversiones. Fijaros que la familia eran 12 hermanos y se mueren 7. Termina de estudiar, se va a San Petersburgo. Sí es importante San Petersburgo porque allí conoce a Pushkin. Pushkin, ya sabéis que es un escritor muy importante del romanticismo, que tiene una novela fantástica que se llama La hija del capitán. Os aconsejo que la leáis. Gracias a uno de esos amigos obtiene un puesto de profesor de historia en un instituto patriótico para señoritas. Allí no dura mucho porque parece ser que no tenía mucha idea de historia. Pero bueno, lo importante es que Nikolai Gogol pues, se dedica a viajar, va a Roma, también está en Alemania, en Suiza, en París. En París recibe la noticia de la muerte de su amigo Pushkin, que Pushkin, por cierto, se había batido en duelo, le pegan un tiro en el abdomen a 10 metros de distancia. Después de esta historia, de esta noticia, se pone a trabajar en la segunda parte de su novela más conocida que se llama Almas muertas. Avanza con mucha lentitud porque se empieza a obsesionar con la idea de la purificación moral, de que él tiene que ser puro, tiene que ser místico, porque le empieza a entrar en la cabeza que él tiene que reformar a los demás. Y la puntilla al desequilibrio mental que empieza a tener llega en 1848, cuando se va a Palestina, a Jerusalén. En Jerusalén hay un síndrome que está bien estudiado desde el punto de vista psicológico, que se llama el síndrome de Jerusalén, que consiste básicamente en que el impacto místico de la ciudad es tan grande en la persona que algunos empiezan a pensar que son Jesucristo, que son la Virgen María. Aquí Nikolai Gogol
se dedica a concluir la segunda parte de Almas Muertas, pero él piensa que es una obra indigna, que no tiene una altura moral suficiente y la quema. Por suerte, parte de ese manuscrito se rescata y llega hasta nosotros. Y en 1852, pues Nikolai Gogol pues muere. Sí hay que decir que el prosista Gogol y el poeta Pushkin fueron los creadores del moderno idioma literario ruso, es decir, dan a las letras rusas una orientación nacional, crean una conciencia de los valores espirituales de su patria y le indican a los colegas el camino a seguir. Sin embargo, veréis que a pesar de lo trastornado que pueda terminar un escritor, a veces tiene frases muy lúcidas. Y antes de meternos con el diario de un loco, os dejo una de sus frases que yo creo que es genial. Dice: por estúpido que sea lo que dice el necio, en ocasiones es más que suficiente para confundir al hombre inteligente. Espero que os guste su obra.